Miren, joyas, oro rosa, prostitutas, brillantes, viajes a Turquía, camas king size, que si puta... Perdón por la expresión, pero es que son las expresiones y la terminología que utilizaba toda la trama Coldo, la trama PSOE en sus juergas. Que si puta 1, puta 2, loca 1, loca 2, que si voy a por dinero, que si pasa metal, que si bájame un sobre con 4.500 euros, que aquí tiene 700, que a Michelle Brasil dale 200, que a la otra dale 700, a Rusia, Rumanía no sé cuántos. Miren, esto es evidente lo que es. Captaban dinero en el Partido Socialista, captaban dinero los altos cargos y se lo repartían como les daba la gana. Creo que es bastante sencillo de entender. Bien, ¿cuál es el pequeño problema? Que esta historia es inexplicable si el de arriba no está al corriente y lo ha permitido. Y lo digo así literalmente porque es obvio, es de puro sentido común. ¿Solamente Ábalos y Coldo estaban dentro de esta merdé? Ni de broma, ni de broma. ¿O es que Santos Cerdán no estaba en el negocio de las obras públicas? ¿O es que Begoña Gómez no estaba en el negocio universitario con la cátedra? ¿O es que Pedro Sánchez y Begoña Gómez no intervinieron en el rescate de Air Europa? ¿O es que Begoña Gómez no estaba en los negocios de la España vaciada? ¿O es que no estaban todos ellos mezclados en la Organización Mundial de Turismo? Estaban todos en todas partes. ¿Por qué? Porque se habían repartido las áreas de negocio. Vamos a decirlo llanamente. Claro, y a partir de aquí surge una pregunta que ya se la están haciendo las acusaciones populares. ¿Acaso no hay que imputar a Pedro Sánchez? ¿El próximo imputado no debería ser Pedro Sánchez? ¿Acaso se puede explicar alguno de los negocios sin pasar, mediar o tener el permiso o el conocimiento de presidencia del gobierno? Bueno, vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Con todos los ríos de tinta que han vertido sobre la supuesta financiación irregular del Partido Socialista, y luego llega la Guardia Civil, léase la página 28 del informe y verá que sus acusaciones son absolutamente falsas. Vaya por delante que este señor no se ha leído ni la página 28 ni la 2,8, no se ha leído nada del informe. Por cierto, el informe es un informe y luego están todos los anexos. No se ha leído, no sabe diferenciar entre el informe y los anexos. O sea, el informe en la página 28, ese que cita, que hace más trampas de verdad que una película de Fu Manchu. Bien, esa página 28 lo que dice es, cogiendo una partida en concreto de José Luis Ábalos que está declarada, efectivamente sumamos las cifras y coinciden. ¡Oh, qué novedad! Ya hubiese sido la pera que encima de chorizos no supieran sumar. Bien, se refiere a la A, a la contabilidad hola Pedro Sánchez, a la A, y aquí estamos hablando de la B. Por eso había anotaciones donde ponía anota 1800, jefe B. Eso es una anotación expresa. Por eso había todo un circuito. O es que ustedes anotaban esto para Michelle Brasil, esto para las putas, esto para las... Es el lenguaje suyo, ¿eh? Esto para las zorras, esto para los billetes de las dos tías que van contigo. Lo ponían así en la contabilidad del Partido Socialista, porque si no lo ponían así, lo que ha hecho usted es un truco, pero vamos, ni el del almendruco. Vale, vamos a escuchar a Pachi López. Como acredita el informe, no hay, ni ha habido financiación irregular en el PSOE. Y cuando dices tú, ¿y por qué se paga? Pues eso es una práctica habitual de todas las empresas, incluso de esta institución y del Senado. A ver, es una práctica habitual entre chorizos. O sea, hace ya muchísimo tiempo que no se paga, en ningún sitio se paga en metálico. Para empezar, porque, debería acordarse Pachi López, fueron ellos los que en el año 2021, ley 1121, por ley antiblanqueo, decidieron que no podíamos pagar más de 1.000 euros. Todos los sobres que hemos visto son de 2.800, 2.900, 4.500. Hola, que estaban vulnerando su propia ley. Y dirán ustedes, bueno, de 2021 antes 2.500. La normativa anterior, 2.500 euros. Repito, todos los sobres que yo he citado, todos esos pagos superaban eso. Por lo tanto, no se podía pagar en metálico. O sea, que no nos cuenten milongas, ¿vale? ¿Quién lo hacía? Lo hace quien tiene ya dinero en metálico. ¿Y qué es lo que utiliza? Tú me justificas gastos y yo te saco el dinero en metálico. Por tanto, la gran pregunta es por qué el PSOE tenía dinero en metálico. ¿Saben por qué? Pues a lo mejor nos responde a esto prácticas como la de Carmen Pano llevando 2 bolsas con 90.000 euros, 2 bolsas de la compra. Esto sí encaja en una explicación, lo de Pachi López no encaja en ningún sitio, ¿vale? Esta es la historia. Pero déjeme que vayamos más allá de esto, porque imaginémonos que no se consigue encontrar una contabilidad tal cual, elaborada, una contabilidad B, y por una falta de pruebas resulta que acaban diciendo, miren, sabemos que manejaban dinero por todos los lados, pero no podemos probar que pasase oficialmente por el PSOE, que me da olímpicamente lo mismo. Que es que me da olímpicamente igual. Miren, aquí se hicieron infinidad de negocios de los que se beneficiaba la cúpula del Partido Socialista. ¿Qué más me da que pasen por una cajita, por los cajones, que por cierto,
entre los testimonios están los de 2 secretarias diciendo, por favor, que vengan a poner el dinero, que tengo el cajón lleno de dinero y no quiero tener tanto dinero. Hombre, eso ya es una prueba, señores míos, Pedro Sánchez, Óscar López, Pachi López, esos son pruebas. Pero más allá de eso, imaginémonos que penalmente no se considera lo suficiente como para considerar que el PSOE ha tenido financiación ilegal ad hoc, tal cual, como tipo delictivo. Que me da lo mismo, que ustedes sacaban dinero de negocios ilegales y se lo repartían para llevar una juerga y llevar una vida de maravilla. Ya está, y una vida ilegal. Vale, pues vamos a repasar los negocietes, porque todos apuntan efectivamente a este señor. Y si no, respóndanme ustedes. Caso mascarillas. Vamos con él. Sánchez monopolizó la compra de mascarillas, lo decidió él. Él decidió que las comunidades autónomas tenían que perder la capacidad de comprar, de traer mascarillas desde China o desde donde fuera. ¿Por qué lo decidió él? Pregúntenselo a él. El resultado final fue que al cerrar ese grifo, el grifo fue controlado por una mafia. ¿De quién era esa mafia? Pues era la trama de Koldo, era la trama del PSOE. No estaban todos ahí, no estaba Ábalos, no le vendieron a Ángel Víctor Torres en Canarias, no le vendieron a Francina Armengol en la Comunidad Balear, no le vendieron a empresas públicas, todas del Estado, no vendieron en el Ministerio Interior de Fernando Grande Marlaska, no le vendieron o intentaron venderle en el macrocontrato, el famoso megacontrato para todas las comunidades autónomas de 2.500 millones de euros de Salvadorilla. ¿No estaban ahí todos metidos? Venga, vamos con el siguiente. Caso obras públicas. Las obras públicas no se aprueban en una carpetilla de una subsecretaría, de un ministerio. No es verdad. Todas pasan, en cuanto hay ampliaciones, en cuanto hay modificaciones o en cuanto es directamente el pliego, pasan por Consejo de Ministros. ¿Quién estaba en el Consejo de Ministros? Este señor. ¿No se enteraba de que estaban pasando esas obras? Venga, siguiente, caso Air Europa. El matrimonio presidencial estuvo absolutamente en todo, en todo, en todo. Estuvo Begoña Gómez en todo, desde las reuniones del 16 de julio y ni siquiera se había solicitado oficialmente el rescate. Hasta las llamadas de Javier Hidalgo, hasta gestiones intermedias, hasta voy a desbloquearlo con la mujer del presidente, hasta reuniones en San Petersburgo, que Air Europa, que yo sepa, ya existía. ¿Air Europa solamente empezó a tener problemas con el COVID? Venga ya, por Dios. ¿Y por qué se reunían en San Petersburgo Begoña Gómez y Javier Hidalgo? ¿Por qué? Vale. ¿Y quién acabó decidiéndolo todo? Este señor, que pese a las vinculaciones de su mujer, decidió que tenía que estar en el Consejo de Ministros y aprobarlo él. Y en septiembre, el 9 de septiembre, 8 y 9 de septiembre, quien toma la decisión y se lo comunica en un chat, que lo hemos visto físicamente, y se lo comunica a Ábalos diciendo vamos a aprobar ese rescate, es este señor. Y es una semana después de la mediación de la famosa llamada entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez. Venga, sigamos. Caso Delcy, Venezuela. Sánchez autorizó la llegada de Delcy. Es que es él en primera persona. ¿Y a qué venía Delcy Rodríguez? A hacer negocios por todas partes. Hacer negocios por todas partes, con todo el listado íntegro de ministros. Decía, y en especial con ella. ¿Por qué en especial con ella? Pues porque en esos momentos estaba ya sonando el tema del COVID, 19 al 20 de enero de 2020. De hecho, en el resto de países ya estaban tomando medidas. Aquí nos dedicábamos a decirle a la población que no pasaba nada, mientras empezaban ya a registrar contagios, mientras empezaba a registrar en febrero alguna muerte y mientras que hacíamos negocios con Delcy Rodríguez. Venga, vamos con otro. Caso financiación PSOE, dicen ellos. Es que no hay caso, es que no hay caso. Denle tiempo, denle tiempo. La UCO sabe hacer perfectamente su trabajo, denle tiempo. Y acaba de coger no un hilito, sino una maroma. Así que ya veremos dónde acaba. Pero bueno, Sánchez, el secretario general del PSOE y los implicados sus manos derechas. A ver, por amor de Dios, que tenía una persona que era Ábalos, que le salían los sobres, las chistorras, las lechugas, los folios por las orejas o por otro sitio, ¿verdad? Porque es que era de aficiones un tanto de cintura para abajo, ¿vale? Pero más allá de todo eso, ¿por quién lo sustituyó Sánchez? Cuando se da cuenta de que tiene montado ahí una cosa que parecía un harén. Bueno, pues lo sustituye por Santos Cerdán. Y Santos Cerdán es el que aparece, está en Soto del Real, por la trama de las obras públicas presuntamente amañadas. Anda, usted cambiaba a uno con una presunta actitud delictiva y lo cambiaba por otro con otra presunta actitud delictiva y ya preso preventivo. ¿Y usted no estaba implicado? ¿No tenía ni idea de lo que pasaba? Por amor de Dios. Venga, otro caso David Sánchez, la influencia personal para enchufarle, ¿de quién fue? Lo de la influencia personal lo dice directamente el auto, de la propia juez Viedma. ¿De quién fue? Fue de este, ¿verdad? Básicamente porque era el superior jerárquico del presidente de la Diputación socialista de Badajoz que lo enchufó. Y vamos con otro de los casos, caso Begoña Gómez. El funcionario con influencias que pudo maniobrar, ¿quién era? Pues Pedro Sánchez, el marido. Es que el artículo del Código Penal donde se cita el tráfico de influencias para particulares, para no funcionarios, exige identificar al funcionario que determinó esa influencia final. ¿Quién era? Hombre, pues parece bastante lógico, ¿verdad? Por todo esto, por supuesto que este señor tendría que estar imputado. Yo entiendo perfectamente la actitud de los jueces. Tienen que ir con pies de plomo, básicamente porque tienen al Tribunal Constitucional mirando y el Tribunal Constitucional en estos momentos no es que sea parcial,
es que es casero, pero una cosa espectacular, es que es del PSOE. Vamos a dejarnos ya de historias. Hará lo que haga falta para salvar al soldado Sánchez. Cándido, Conde, Pumpido, muy bien. Y por eso tienen que andar con cuidado, porque les puede tumbar determinados actos. Por eso este señor no está imputado. Pero si este señor no fuera presidente del gobierno, estaba imputado, pero vamos, desde hace meses. Aquí lo verdaderamente importante es que todo el dinero que se ha entregado, en este caso en su momento cuando era secretario de organización, está registrado en los asientos contables de la propia contabilidad del Partido Socialista, una contabilidad, por cierto, que saben perfectamente que está auditada por el Tribunal de Cuentas. A ver, la propia Enriqueta Chicano, puesta por ellos, de hecho puesta por Santos Cerdán, ya ha tenido una frase de lo más esclarecedora en la que ha dicho: vamos a ver, en lo que nosotros hemos revisado no hay nada de nada. Claro, y en ese momento Foronda, el senador del PP en la comisión de investigación, le preguntó: ya, pero usted está hablando de la A, si hubiera una caja B la habrían visto. Respuesta: no, de ninguna manera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, es que de verdad que es como el truco del almendruco. O sea, lo mismo que está diciendo Pedro Sánchez, la página 28 pone claramente que en nuestra contabilidad no aparece nada. Hombre, ya, hasta ahí llegamos. O sea, hay pocos ladrones que vayan sin la media, que vayan por delante con un neón, voy a robar, hola. No, normalmente cuando robas lo pones en un sitio escondido. Claro, es lo que tiene el nombre contabilidad B. Se llama B porque no es la A. Esto hasta en Barrio Sésamo yo creo que lo entendieron. En el Partido Socialista no. Y fíjense que oficialmente todavía se supone que no son comunistas. Bueno, Carmelo Jorda, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Raúl Vilas, ¿cómo estás? Carlos, ¿qué tal? Yo es que de verdad, es que hay cosas que son surrealistas. La actuación esa patética de Pedro Sánchez saliendo y diciendo: la UCO dice que en nuestra contabilidad no aparece nada. Claro, porque es la A. Muy bien, hola, señor mío. Esto es de locos, de verdad. Con todo el material que hemos visto, Raúl, ¿tú qué sensación tienes? ¿Que hay una contabilidad B? ¿Que hay una contabilidad B, C, F, G, H, I, J, K? Hay más letras que en el LGTBI. Sí. Hombre, yo creo que sería francamente extraño que esto no concluyese en varias contabilidades. Evidentemente, todo el entramado de cobro de mordidas conduce a eso. Pero claro, eso es lo que tú dices, la contabilidad B se le llama B porque no figuran las cuentas. Tú no puedes defenderte de una acusación de tener una contabilidad escondida enseñando la que tienes, la oficial, claro, es que si no, no haría falta la B. Y otra cosa, se ha intentado defender en el asunto de los sobres que han aparecido, y yo creo que la cuestión ahí no es tanto que el PSOE pagase sobres a Ábalos o a quien fuera, sino que la trama es la que quiero decir que es al revés, es la trama la que probablemente la que nutría al partido de dinero. Tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. Yo, a ver, aquí por intentar... Quiero decir que ellos no necesitaban que el PSOE les pagaba, porque ellos ya controlaban ellos mismos las mordidas. Exacto. Por eso esa referencia a esa página concreta de la UCO no se sostiene. Aparte con el lo que informe creo que es la página 27. La página 28. 28. Sí, lo ha repetido, se ha leído media página y Dios bendito la que nos está costando. O sea, ahí simplemente la UCO dice pues que en las cuentas oficiales son las cuentas oficiales, lógicamente. No vas a ir al Tribunal de Cuentas y decir, mira, aquí está, todo lo A y también te incluyo la caja B. A ver, si es que incluso estando Chicano. No lo claro, Carmelo, si es que yo creo que aquí, o sea, lo que hay que ir es uniendo toda la información que está sacando la UCO, no un párrafo de la página 28 donde se refiere a la contabilidad oficial. Claro, en la oficial... Que se aclaraba en la 29. Que sí, que sí. Es que no era una no había que ir más allá. Es de vergüenza, pero es que además me parece que es en la 4, en la 5, nada más comenzar, lo primero que dice es, vamos a ver, en todo el informe lo que vamos a ir explicando es que había una persona, porque este informe, cuidado, no está pedido sobre el resto, está pedido exclusivamente sobre Ábalos, pese a lo cual te sale Coldo, te salen prostitutas por todos los lados, te sale Patricia Uriz, porque es imposible separarlos porque son una trama. Porque son lo que determina la UCO y lo que determina nuestro Código Penal, una organización criminal presunta. Venga, a partir de ahí yo creo que es muy fácil entender lo que pasaba. Ellos tenían una serie de negocios y con esos negocios efectivamente tenían que aportar por delante del partido. ¿Por qué utilizo esta expresión? Porque es la que se utiliza en el informe, en otros informes de la UCO, sobre Santos Cerdán. ¿Y cuál fue la queja de Santos Cerdán a Ábalos? Oye, que tú estás funcionando a espaldas del partido. ¿Por qué le abronca por funcionar a espaldas del partido? Porque tenía que funcionar por delante del partido. Entonces, ¿qué ocurre?
ocurrió? Que en un determinado momento funcionaban por delante del partido y su avaricia les llevó a, oye, si yo soy el que consigo las tramas, siso por aquí y siso por allá, no voy a esperar a que me lo des tú en sobres. Y ese fue el motivo del enfado y de la ruptura entre Santos Cerdán y José Luis Ábalos, que se pegan porque estaban no llevando determinadas cosas, estaban incumpliendo la obligación que tenían de llevar todo por delante del partido. Por eso hacen esa referencia por detrás del partido. Cosa que el mismo Santos Cerdán también hacía. Hombre, claro. Es decir, que no solo reprochó a este que iba por detrás cuando él estaba todavía más detrás que Ábalos, creo yo. Que es su el participación, de Servinavar. claro, del 45% en Servinavar, que recibía adjudicaciones directas. ¿Eso no es llevárselo a espaldas del partido? Aquí muchas veces, claro, estamos atentos a la verdad judicial. Lo que pueden probar los jueces, lo que se puede probar en un juzgado es una cosa. Pero luego hay otro tipo de... Hay una verdad que es, no sé, diría periodística o incluso mejor todavía, que es la política. Y entonces aquí tenemos gente que ha dicho delante del juez que ha llevado bolsas de dinero a la sede de Ferraz. Y gente, bueno, no tenemos gente, hemos visto los sobres de gente que ha recibido ese dinero. Ojo, que hemos visto las fotografías de 2 sobres, pero puede alguien pensar que esos son los únicos sobres. No, lo raro es hacerle una foto a un sobre lleno de billetes. Es decir, lo normal es que esos sobres no tengan un reconocimiento gráfico. Entonces, hemos oído a alguien que llevaba el dinero y hemos visto a alguien que se lo llevaba. Pues es que no hay mucho más. Y efectivamente todo rodeado de tramas criminales, de empresas, de contratos que se han visto que se han concedido de aquella manera, de chapuzas de todo tipo. Es decir, que no nos digan ahora que mira, es que la contabilidad está bien, o que tampoco nos digan, como Pachi López, que es que los sobres son lo normal. Te doy la palabra, Raúl, pero vamos a escuchar a Pachi López porque es que utiliza literalmente esa expresión. Dice, no, que todo está auditado y todo está bien, por Dios. La UCO, como digo, reconoce que todos los ingresos de Ábalos están justificados y que los pagos fueron, en efectivo, fueron declarados y fueron auditados con el aval del Tribunal de Cuentas. Esto, para empezar, es literalmente falso, porque dice abiertamente que hay 95.000 euros no declarados en ningún sitio y no justificados. Yo es que no entiendo cómo... Bueno, sí, claro, es el PSOE, sí. Puede mentir lo que quiera. No, sí, los sobres son un indicio más, sumado a todo lo que ya sabemos de que hay contabilidad B, pero se están manipulando el asunto de los sobres, porque la clave de la caja B no son las salidas, sino las entradas. Y eso también está en el informe de la UCO. De momento hay que esperar a que avancen las investigaciones. Pero, insisto, no es que el partido pagase a la trama en sobres, sino que la trama, en un caso de financiación ilegal, nutría al partido. La caja central estaba en el partido. O sea, como los sobres nos recuerdan al asunto de los famosos sobresueldos del PP y demás. Era lo mismo, el esquema era el mismo. Claro. El esquema era el mismo. Pero ahí la clave es la entrada. O sea, la trama Gürtel lo que hacía era meter dinero y luego se repartían sobres. Claro. Y aquí, con toda seguridad, estamos en algo muy parecido. Mira, si además el informe de la UCO dice una cosa muy clara. Dice, mire, nos han pedido que analicemos la forma de vida de José Luis Ábalos, su consumo, sus ingresos y sus movimientos en cuentas. Lo dicen tal cual, nada más comenzar el informe. Y a partir de ahí detallan y dicen, miren, lleva un ritmo de vida impagable con su sueldo. Es imposible, tiene que haber un circuito paralelo de dinero. De hecho, hablan de un circuito económico paralelo, lo dicen tal cual. Y a partir de ahí, pero vamos, en el mismo párrafo, dicen, y lo que nos encontramos es con una lluvia de efectivo, de sobres y demás en el partido. Y sale el PSOE y dice, no ha utilizado la expresión financiación ilegal. Bueno, no ha utilizado la expresión financiación ilegal y tú estás para que te lo miren. O sea, lo que ha dicho es que él gastaba mucho y que la única fuente que le han encontrado paralela ha sido la de los sobres del partido. Claro. Y que además hay 95.000 euros que no están declarados en ningún sitio. Y que hay pagos en un solo mes de 4.500 euros. Miren, a mí, por la información que me han dado y por lo que me han dicho, había un reparto de dinero grueso, el de verdad, el potente, que es el que estaba aludiendo Carmelo. ¿Ese qué era? Era el del rescate de Europa, era el del petróleo y era el de las obras públicas amañadas. ¿Por qué aparecía ahí Santos Cerdán en las obras públicas presuntamente amañadas? Porque él tenía lo grueso. ¿Qué era lo grueso? Una participación del 45% en una de las adjudicatarias. De esa manera no tienes que andar con sobrecillos. Te llevas, que ya está estimado, solo por las obras de los túneles de Belate, sale para él, para él, no para la UTE, para él 5,1 millones. Eso es grueso, ¿verdad? Bien, el propio juez ha estimado que con lo que tienen habla de más de 5 millones en comisiones. ¿Por qué lo ha estimado? Por esto, porque lo sabe perfectamente. El juez va a más, hay más obras, pero aunque haya más obras no ha podido estimarlo. Por eso se queda en la única que está totalmente certificada. Eso era lo grueso. El rescate de Europa pasa de 400 a 475 millones de euros durante la tramitación, que es manoseada por el matrimonio presidencial por todas partes, presuntamente. Venga, de 400 a 475 van 75 millones, lo grueso.
El petróleo, ¿de qué se habla? De 1 millón a través de 2 empresas que se lo repartirían dejándole medio a Ábalos, 1 millón al mes, lo grueso. Y luego estaba el menudeo. ¿Y el menudeo qué era? Que como les estaba pagando dinero Víctor de Aldama, como había negocios menores, como había otras cosas, de eso había metálico. ¿Y ese metálico qué hacían? Esto es mi interpretación. A través de Carmen Panos de la vida, te llevaban el dinero, lo metían en el PSOE. Y una vez que estaba en el PSOE ¿qué tenía que hacer? Distribuirlo, porque si tú te conviertes en una caja de dinero B, vas a tener un problema más pronto que tarde. ¿Cómo lo distribuían? Aparecían con las justificaciones de lo que fuera, tickets de restaurantes, tickets de viajes de las prostitutas, tickets del viaje a Turquía, tickets... A mí me han contado que Koldo, literalmente, y esto es literal, iba recogiendo tickets por el suelo. Que había cafeterías en las que se le ha visto recogiendo tickets, porque le aceptaban justificar todo, y con eso iba y decía, venga, 1.000, 2.000, tal. ¿Cuánto has sumado? Si da lo mismo, si te lo vamos a justificar, porque el dinero que había entrado en fajos, lo sacaban en fajos. Claro. Esta es la explicación que a mí me han dado. ¿Es cierta o no es cierta? Las fuentes son de maximísima credibilidad. ¿Encaja con lo que dice el informe Lauco? Encaja al 100%. ¿Puedo probar que es cierto al 100%? No, les estoy diciendo que es una hipótesis, y en las mismas está en estos momentos Lauco. Sí, y conviene recordar que Ábalos y Cerdán, los que recibían sobres, eran el secretario de organización del partido, que no es un detalle menor. O sea, que el partido da un sobre en metálico lleno de billetes al secretario de organización. Y sobre todo cuando dices, es solo una hipótesis, bueno, pero es que es la hipótesis que lo explica. Las hipótesis que plantea el PSOE, como que es normal que en el Senado y en el Congreso se paga con sobres y es lo más normal del mundo, que eso es esa hipótesis. ¿Cómo va a ser normal pasar 4.500 euros al mes en gastos? Es que es de locos esto. Y que, insisto, que la gente, a lo mejor hay gente que por su trabajo no trabaja con dietas, no pasa gastos, no sé, puede haber todo el caso. A nadie en este mundo civilizado le pasan los, no sé, si tú haces un viaje, una cosa, y pasas unos gastos, te lo ingresan en cuenta. Te lo ingresan en cuenta todas las empresas del mundo. Ábalos hablando de las chistorras, que las chistorras son chistorras y eran para comer. Yo, lo que me consta por el tiempo que estuve con Koldo, él traía mucho chistorras de Navarra, es verdad, pero no solamente él, sino que se la pedía a muchos amigos, algunos también guardias civiles. Y Koldo García Izaguirre, con el mismo mensaje, básicamente. Cuando usted dice que a esos agentes tan excepcionales les hacía llegar 5 chistorras, ¿me está diciendo que les hacía llegar 5 embutidos? Sí, señora, sí, lo siento. Y lo voy a demostrar, ya lo siento, de verdad, es que ustedes no se dan cuenta de lo que están haciendo. Ustedes quieren hacer por un vocabulario que se utiliza a organización criminal y hay un error. Yo juraría que la fuente no era Al Rojo Vivo, me ha parecido Susana Griso, sería Espejo Público en Antena 3. Pero bueno, déjenme que mostremos, porque dicen ellos, vamos a demostrar que las chistorras son chistorras, las chistorras eran para comer. Vamos a ver, en otras partes del informe identifican chistorras con morados, ¿también se comía lo morado? O sea, no, morado era el billete. En otra parte del informe hablan de que 2.000 chistorras igual a 1 millón. Pues la única forma de que 2.000 chistorras salga 1 millón es multiplicando por algo que sea 500. Y eran los billetes, obvio. En otras partes de los informes dice, oye, que necesito folios para el despacho del jefe, que era Ábalos. Y le dice folios, y le responde, ¿en chistorras o en lechugas? ¿Perdón? ¿Hay folios chistorras? ¿Hay folios lechugas? Son los billetes. O sea, déjanos ya de tanta tontería porque de verdad, al final acabamos discutiendo obviedades. Bien, pero con esas chistorras, ¿qué hacían? Como tenías que sacarlo porque era dinero B, era dinero negro y por tanto lo tienes que consumir porque no puede entrar en una cuenta corriente, ¿qué es lo que hacían? Prostitutas, juergas, regalos para las prostitutas y a partir de ahí empezó el festival. Que si un iPhone 12 Pro hubiera preferido el de 256 gigas porque andaban pues eso a lo que saliera, porque estaban con muchísimo dinero en metálico. Y entonces que Jessica quería un móvil y quería el móvil que le había gustado porque estaba caprichosa, pues el móvil de la caprichosa. Que si quería oro rosa porque el oro rosa era lo mío, que soy de piel muy blanca, el oro rosa. Que si unos pendientes de oro blanco, pues unos pendientes de oro blanco. Y respondía además Koldo, vamos a ir pasando, y respondía Koldo, pero algo de más oro, y si cuesta más me da lo mismo, que cueste más, que si zapatos de Carolina Herrera, que si ramos de flores, porque eran muy románticos, que si tienes ya los billetes para las zorras, y en medio, pero le mando un ramo de flores, que soy un romántico, que soy el Fred Astaire del sexo, venga, pulseras, necesito pulseras para la puta, así andaban todo el día,
Vamos a ir viendo porque creo que tenemos más. ¿Y qué es lo que acabó pasando? Pues que lógicamente tuvieron tal descontrol que se les acabó pillando. Esta es la historia. Y las famosas conversaciones que las habrán escuchado ustedes, esto de resulta que Carolina Perles entró en contacto con Begoña Gómez porque Begoña Gómez estaba asustada por el tema de la prostitución. Begoña Gómez, la que trabajaba ella en los negocios de prostitución de su padre, estaba escandalizada por la prostitución, así. Que de pronto, ¿qué? Se había, no sé, se le había aparecido la luz, se había caído el caballo y había llegado a la virginidad. Pues o sea, no sé, por lo menos que las mentiras tengan un poco de sostén, un poco de credibilidad, porque si no hacen el ridículo. Bien, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, vamos a recopilar todas las pruebas, porque aquí hay una pregunta que la vamos a solucionar en muy poquito tiempo, que es si Ábalos y Koldo van a prisión preventiva. Esto lo va a tener que determinar el magistrado instructor del Tribunal Supremo, lo va a tener que determinar él y se lo va a tener que pedir Alejandro Luzón, el fiscal jefe anticorrupción. Y la avalancha de pruebas es la siguiente. Ábalos recibió 95.000 euros que no tienen cotejo oficial. ¿De dónde salió? Va a tener que explicarlo Ábalos, ¿vale? Está citado ya para explicarlo. Ábalos y Koldo recibieron sobres con cuantías superiores a las permitidas por la ley antiblanqueo. Cuidado con este detalle. Los pagos eran todos de 2.800, 2.900, 4.500, todos superaban los 2.500 máximos de pago al contado hasta 2021 y desde luego los 1.000 euros posteriores a 2021, que fue el tope que impuso la ley antiblanqueo. En el Partido Socialista nadie del equipo jurídico dijo estamos haciendo pagos que vulneran todos la ley antiblanqueo. Que se lo crea Ábalos, que se lo crea Sánchez. Venga, Koldo usó fajos para pagar gastos de los encuentros personales de Ábalos en Teruel. ¿Por qué? Porque en cuanto Ábalos se vio con una capacidad económica desbordada y además con dinero que tenía que gastar, ¿a qué fue? Pues a sus vicios. Entonces, ¿qué dijo? Venga, pues prostitutas a mí. ¡Hala! Y salían por todos los lados. Pues obvio, en el parador de Teruel. La contabilidad del PSOE no recoge los sobres sospechosos. Esto que están escuchándole a Pedro Sánchez, a Patxi López, no es verdad. No es verdad. Recogen determinados gastos por dietas y demás, pero no recogen esos sobres que están apareciendo. Existe todo un lenguaje para ocultar los pagos, pero ¿de cuándo acá sí es legal? Tú andas con te paso las chistorras, dame los folios, te paso las lechugas, ¿dónde están los soles? No, le dirías, aquí tienes un sobre con 4.500 euros. Ya sabes, la justificación de gastos del último viaje. Eso es lo que escribiría cualquier persona normal, pero ¿qué lenguaje es este en clave? ¿Por qué era en clave? Porque era delictivo, obvio. El juez cree que existe un circuito paralelo de recursos económicos. Cuidado porque esto lo ha dicho literalmente el juez. La expresión es literal, circuito paralelo de recursos económicos. ¿No ha hablado de financiación ilegal? No, todavía no. Ha hablado de esto. Si les suena a ustedes muy distinto, díganmelo. Cerdán, según llegó a la Secretaría de Organización, recibió 21 sobres. ¿Perdón? ¿Se le dispararon los gastos? O sea, según llegó a Secretaría de Organización, que era el número 2, se le disparó la actividad porque estaba haciendo exactamente lo mismo. 21 sobres, ¿por qué? Porque era el jefe, ¿no? Y había que repartir, y estaba en el escalón de arriba. Venga, el dinero pagado a Ábalos crece en 2020. 2020 fue el año de los contratos de las mascarillas. Y qué casualidad que justo ahí se le dispara. ¿Por qué? Pues tendría todo el sentido pensar que él recibía más porque traía más. Entonces, como estabas metiendo más al partido, te llevabas más. Plus de productividad, que llamarían los corruptos. Venga, el pago de 1 millón, el de las chistorras, coincide justo con las citas electorales. ¿Por qué había que llevar más dinero ahí? Anda, pues porque estaban en citas electorales. ¿Se acuerdan lo que le acusaba el Partido Socialista al PP? Vais dopados a las elecciones, vais con más dinero. Hay que movilizar autobuses, hay que pagar campañas, hay que pagar a los de redes sociales para que bombardeen, todo eso cuesta dinero. Bueno, pues justo el 1M, el 1 millón, coincide un mes antes de las elecciones presidenciales, las generales, las de abril de 2019 y 2 meses antes de las autonómicas. Y los sobres llevaban el logo del PSOE. ¿Qué quieren que les diga? Por cierto, ya como colofón a todo esto, durante el periodo año 17 al 24, el patrimonio del Partido Socialista ha crecido un 72%. Hombre, ¿qué quieren que les diga? Suena lo que suena, ¿verdad? Sí, mira, sí. Si esto fuese un juicio y yo fuese Luis María Pardo, por ejemplo, terminaría, no hay más preguntas, señoría. O sea, no, creo que es demoledor todo lo que hemos visto. Y aquí no hemos puesto las obscenidades, el prostibulillo... Pero esto, sumado a las explicaciones, por llamarle de alguna manera, el papelón de Patxi López, lo que acabamos de escuchar de Ábalos, que si las chistorras eran y las lechugas también venía cargado de lechugas. Claro, Koldo, y los soles te traían un sol. Desde Navarra. Habrá que esperar a que termine la instrucción y a que haya un juicio, pero vamos, yo creo que son más que indicios, o sea, indicios más elocuentes es difícil encontrar. Carmelo, ¿crees que acaban en prisión preventiva? A mí si me preguntas en prisión condenados, yo te digo abiertamente que creo que sí.
que Ábalos y Koldo van a acabar condenados. Ahora, tiene que tomar la decisión, ahora en nada, en unos días, tiene que tomar la decisión Leopoldo Puente de si acaban en prisión preventiva. A ver, yo no estoy seguro. Informaba Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital hace poco que depende de lo que decida, de lo que pida la Fiscalía Anticorrupción, que ha demostrado, la verdad, una independencia que a día de hoy en España es, vamos, no sé, como si hubiese 2 soles más o menos. No me refiero a soles de los de la trama. Y lo que sí que está claro es que ahora es mucho más probable que acaben en prisión preventiva de lo que lo era antes de estos informes, ¿no? Eso está claro. Y lo que sí que está claro, que es algo que yo creo que se está comentando poco y que hay que decirlo más, no por defender a los otros, sino por dejar claro cómo es el tablero de juego en este país, es que si no fuesen del PSOE, sino que fuesen del PP, no entrarían ahora en prisión preventiva, estarían ya desde hace bastante tiempo. Y si el caso se hubiese abierto ahora, yo estoy convencido de que estarían dentro. O sea, yo creo, nos está escuchando ya Luis María Pardo. Luis María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos a todos. Nada, Luis María, un placer. Responsable de Justicia Europa, acusación popular en todos estos casos. Estábamos hablando de las posibilidades de que entren Ábalos y Koldo en prisión preventiva. Hemos dado los hechos y yo decía que yo tengo la sensación de que si esto hubiese empezado ahora no habría ni discusión. Es decir, que posiblemente el único impedimento es que la investigación lleva tiempo y el juez va a tener que argumentar y fundamentar por qué no les metió en prisión preventiva al inicio, porque han tenido mucho tiempo para destruir pruebas, que es una de las causas precisamente para meter en preventiva. Exacto, y además estaba yo repasando el auto de la anterior ocasión donde estuvo Koldo y Ábalos, y yo sí que veo una situación diferente, ¿no? Que lo habéis comentado. Yo creo que aquí hay un hecho nuevo. Esto creo que además está fuera de todo debate. Ese hecho nuevo son este cobro de contabilidad B, que por mucho que se intente justificar por parte del Partido Socialista, el gran interrogante hoy, Carlos, es si el presidente del gobierno también los cobró, porque como han venido diciendo durante todos estos días, es algo habitual en el Partido Socialista. A mí me gustaría saber si vamos a contar un P. Sánchez. Más allá de ello, al haber un hecho nuevo, puede haber un riesgo de destrucción de pruebas. Luis María, te digo una cosa, es que además sobre esto que tú estás apuntando es muy llamativo. Santos Cerdán, cuando era el número 2 de Ábalos, no cobraba los 21 sobres. Y según pasa a ser secretario de organización, cobra los 21 sobres. Exacto. Ergo, si sigues en la escala y llegas al secretario general, que es Pedro Sánchez, ¿qué cobrabas? ¿42? Claro, y además ha habido una serie de preguntas a Pachi López, etcétera, que ha intentado justificarlo, y luego además a otros cargos del PSOE que no han dicho ni sí ni no, ¿no? Ahí tienes a Óscar López, ¿no? Se han estado, bueno, como medio callados. Pero la cuestión aquí es qué va a pasar en la vistilla que se va a celebrar. Ábalos lanzó un globo sonda para ver si retiraba o dimitía como diputado, ¿no? Para poder el caso volver a la Audiencia Nacional y así no tener competencia. Vamos a tener unos días bastante movidos, muy movidos al respecto, porque va a haber cruces a ver si van a tirar de la manta, no van a tirar de la manta, pero lo que está claro es que tanto Koldo como Ábalos se siguen reafirmando y, por cierto, riéndose de los españoles con los comentarios en las televisiones públicas, como hemos visto. Más allá de eso, yo creo que sí que hay indicios para que el magistrado pueda enviarles a prisión. Creo que además de lo que concierne a las acusaciones populares, desde luego la nuestra, y así se lo he hecho saber, la prisión provisional, a mi juicio, sería completamente aceptable por parte del instructor. Ahora veremos a ver lo que va a hacer la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal Luzón, porque todo va a girar en torno a él y todo va a depender de si ese riesgo de destrucción de pruebas es elevado o no. Y en eso seguramente estará la prisión provisional tanto de José Luis Ábalos como de Koldo García. O sea, tú ves la doble, que irían los dos juntitos. Sí, yo veo la doble, absolutamente. Lo digo porque estaba colaboración sonando... con la justicia igual a 0. Ya, no, si lo digo porque estaba por ahí sonando la posibilidad de que fuera Koldo y dejaran fuera a Ábalos, que tampoco lo llego a entender muy bien, porque Ábalos tiene una preeminencia, yo creo, sobre Koldo, pero bueno, no lo sé. Eso no lo verías, ¿no? Que entre uno sí y uno no. No, yo no lo veo, además porque aquí, dentro del entorno de José Luis Ábalos y dentro del entorno de Koldo García, hay más personas. Quiero recordar que en el procedimiento de la Audiencia Nacional, la República Dominicana era utilizada de cajero
Lo que pasa es que ya se nos olvidan estas cosas, ¿no? Y cómo se mandaba a Joseba, que es el hermano de Koldo, el cual se hacía fotografías con los billetes. Por cierto, fotografías como las que aparecen ahora con los sobres. Totalmente. Entonces, a esta gente es que le gusta cogerse el teléfono y decir, mira, que me llevo los 5.000, ¿no? O los 6.000, o los 7.000. Y otra cuestión, Carlos, vamos a ver. La sede del Partido Socialista es el Banco de España. Me explico. ¿Cómo es posible que esta cantidad de dinero sea movida en efectivo por un partido político? ¿El gerente del partido se iba todos los días a la oficina del banco de turno a sacar grandes cantidades de dinero para luego reembolsar unas dietas que hoy en día se hace todo por transferencia bancaria o incluso con tarjetas del partido? El ¿no? gerente del partido, justo después de esta etapa, salió, pero no a coger dinero a la caja, sino a cogerlo de ENUSA, Empresa Nacional de Uranio, que confundía el uranio con una trucha y lo pusieron de presidente. Pero es que él mismo, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, dijo que sí, que efectivamente que no tenía ni idea de uranio, pero que para eso estaba la vida, para ir aprendiendo. Dice, con 2 narices, pues ya que vas aprendiendo, ponte el sueldo de becario, porque se plantó un sueldo de 245.000 euros. O sea, lo único atómico que había ahí era su sueldo. Y además ocultaron al nombrarlo que había sido gerente del partido. ¿Estás escuchando, Luis María? Sí, pues claro. Es que Raúl, o sea, es tan evidente, ¿no? Además, no sé si has sido tú o Carmelo que lo habéis dicho, una cosa será la verdad judicial, y así será, porque normalmente en estos casos se nos escapa muchísimo del trasfondo, pero otra cosa es la verdad que está saliendo a la luz y que ningún español se la puede creer, porque los soles, las lechugas, las chistorras, nadie habla en esos términos, sino como bien has dicho tú, Carlos, oye, has hecho un viaje, has tenido unos gastos, te hemos dejado la retribución correspondiente al pago de tus dietas en tu mesa o en la mesa del jefe del servicio económico. Llevo 31 años de actividad profesional. Hace mucho más de una década que no veo un puñetero pago en metálico. Mucho más de una década. Si me hablas de hace 30 años, cuando entré yo en expansión, efectivamente, tú ibas con tus taxis de becarillo, de plumilla, ibas allá, dejabas los taxis y te daban... Abrían una caja metálica. Que de hecho, en mi época eran pesetas, no era ni siquiera, y te daban los billeticos de las pesetas. Pero hablo de hace 30 y pico años. O sea, ya está todo totalmente automatizado, transferencias y demás. Pero incluso así, nunca utilizabas... Pero porque hoy tienes que utilizar un lenguaje oculto. Aquí tienes las chistorras, allí tienes las lechugas. ¿Y el boniato dónde está? Y luego, además, una cosa que es muy curiosa. Este gobierno se dedica a prohibirnos el uso en efectivo a los ciudadanos, pero ellos no se lo prohíben. Este gobierno se dedica a prohibir o decir que van a abolir la prostitución y luego resulta que la última semana, si ya no habíamos visto noticias, todo lo que ha venido es decir, pero hombre, si es que no hay por dónde cogerlo. O sea, no hay justificación a nada de lo que está pasando, ¿no? Y yo lo que espero es que salga a la luz lo que sea y lo que tenga que salir respecto de la posible financiación irregular del Partido Socialista y que se investigue. Y que se investigue porque los españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Te va a hacer una última pregunta, Carmelo. Sí. Luis María, volviendo al tema de la cárcel para estos dos, yo tengo la duda de que se habla mucho de la destrucción de pruebas, pero a mí, digamos, el otro motivo para ir a la prisión provisional es la posibilidad de fuga. Y a mí me parece que, por lo menos en uno de esos dos casos, no es algo tan lejano. Ni es algo ninguno tan de loco. los dos, ¿eh? Pero en el caso de Ábalos, que se ha comentado muchísimo, que Ábalos, él no podría clarísimo. ir a la cárcel, tal, a mí me parece que eso también es una pieza. En el de Koldo, cuidado, porque Joseba era el del circuito de blanqueo en República Dominicana, por eso lo digo. Efectivamente. Es decir, ¿eso no se tiene en cuenta? ¿Eso no puede ser una de las cosas que haga tomar una decisión? Sí, pero ellos ahí tienen un factor jurídico a su favor, que es que retirado el pasaporte y con firmas quincenales o con comparecencias o pueden acreditar que en eso están colaborando con la justicia y están cumpliendo. Entonces, el riesgo de fuga, en el caso de José Luis Ábalos, si tiene propiedades en el extranjero, pues es para considerarlo, efectivamente, claro que hay que considerarlo. Pero también en esa balanza jugará a su favor el que él intentará justificar de que ha estado siempre presente, que ha acudido a todas las comparecencias. Claro, bueno, pero porque es diputado. El interrogante sería, ¿y si no lo fuera? ¿Y si no estuviera protegido todavía por ser diputado? En cambio, en la figura de Koldo, él sin pasaporte y con firmas, entiendo que de igual manera lo puede justificar. Por eso yo pienso que la destrucción de pruebas es ahora mismo el camino que debería llevar al fiscal Luzón para que solicitara el ingreso en prisión provisional. Luis María, un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, un saludo a los tres. Un abrazo fuerte. Bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio.
Bueno, pues en medio de todo esto vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca March, el banco más solvente de España. Esto hay que remarcarlo. De hecho, han estado últimamente con algunos cambios y los cambios quedan olímpicamente lo mismo, porque es que es estabilidad pura y es solvencia. Bueno, vamos a hablar con David Espeja, que es responsable de comunicación externa de Banca March. Como ya nos habéis contado en ocasiones anteriores, para Banca March sus clientes están en el centro del modelo de negocio y su objetivo es estar orientado a ofrecerles una gestión y un servicio excelentes. ¿En qué puntos estáis poniendo el foco para alcanzar ese alto grado de satisfacción de los clientes? Hola Carlos, efectivamente para nosotros todo lo que hacemos tiene un objetivo, que es la satisfacción de nuestros clientes. De hecho, buscamos conocer su grado de satisfacción a través de encuestas internas periódicas. Pero no solo eso, también hacemos encuestas llevadas a cabo desde consultoras externas independientes, como es el caso de Estiga. ¿Y esto para qué? Pues bueno, por ejemplo, nos posiciona, y eso es muy importante, como la entidad del sistema financiero español mejor valorada por sus clientes en satisfacción con la oficina, en solidez y en solvencia. Y en concreto, me gustaría destacar 3 puntos importantes para el logro del objetivo de satisfacción. Uno es la inversión en tecnología, en segundo lugar la omnicanalidad y en tercer lugar la especialización. Si nos centramos en la parte de tecnología, Banca March ha asumido el reto de la transformación digital, ya que la tecnología tendrá cada vez más importancia en el sector financiero. Prueba de ello es nuestro compromiso anual de gasto e inversión en tecnología y digitalización, que supuso algo más de un 10% del margen logrado por la entidad en el año 2024. Cifra que además está por encima de la media del sector, que se situó en el 8,1% según un informe de Accenture. Y como último dato, que es muy relevante, en el periodo 2020-2024, la cifra total de gasto e inversión de Banca March en tecnología se acercó a los 250 millones de euros. David, ¿y esa importante inversión en tecnología en qué ha beneficiado a los clientes de Banca March? Pues Carlos, diría que ser una entidad plenamente omnicanal es una de las principales ventajas. El cliente elige la forma de relacionarse con el banco, ya sea a través de la web, de la aplicación móvil o presencialmente. De hecho, tenemos 3 modelos de relación con los clientes. Uno de ellos, que es Avantio, para los clientes de perfil digital. En segundo lugar, banca privada, de la mano siempre de un gestor especializado. Y banca patrimonial, que tiene un enfoque de banquero más un equipo especialista. Todos ellos comparten una característica común y es nuestra obsesión por la excelencia. Mantener niveles de excelencia en la calidad del servicio es un punto fundamental del modelo de negocio de Banca March. Y un último dato interesante que quiero compartir con todos. En los últimos años se ha acelerado el uso de los canales digitales por parte de los clientes. Y en este momento el 83% de los clientes de las áreas especializadas, como por ejemplo banca privada o banca de empresas, utilizan de manera frecuente los canales digitales. Por último, David, destacabas la especialización. ¿Por qué la consideran tan importante en Banca March? Pues efectivamente, Carlos. Anteriormente hemos resaltado la importancia de la tecnología y la omnicanalidad. Pero la pregunta es, ¿en Banca March esto es suficiente? Pues realmente pensamos que no, que esto no tendría sentido si no va acompañado de uno de los pilares fundamentales de nuestro modelo de negocio, que es la especialización. Banca March es un banco especializado en banca privada y asesoramiento a empresas. Y ambas áreas tienen un denominador común, una oferta de valor diferencial con soluciones personalizadas y un asesoramiento cercano de sus inversiones y necesidades a través de gestores altamente especializados. En el caso de banca privada, entre otras cosas, disponemos de una oferta de productos y servicios singulares y exclusivos
como es, por ejemplo, la coinversión, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero también fondos temáticos, private equity o inversión inmobiliaria. Y en el caso de banca de empresas, también ofrecemos soluciones a medida apoyadas en un asesoramiento especializado que abarca desde soluciones aseguradoras, acceso a la mesa de tesorería, mercado de capitales y hasta asesoramiento en fusiones y adquisiciones. En definitiva, y por concluir, Carlos, apostamos por la oferta tecnológica más completa, pero sin renunciar por ello a la esencia de Banca March, que es la especialización a través del asesoramiento experto y personalizado. Pues David, muchísimas gracias por supuesto a Banca March y volvemos a la tertulia. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues ya estamos de vuelta y miren, sí, yo lo único que les voy a aceptar es la discusión sobre las chistorras, porque evidentemente no eran chistorras, eran unos chorizos de tomo y lomo. Bueno, como hay que vivir en la vida real y trabajar, pues les vamos a proponer una cuestión. Atentos a lo que les vamos a plantear, porque es conseguir un ordenador gratis. Y aquí no hay ni chistorreo ni choriceo. El trabajador español medio destina más de la mitad de su salario a impuestos, pero ampliamente más. Bueno, saca partido a esa voracidad fiscal. Consigue un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros, sin adelantar ni un euro, literalmente. Bueno, reserva el tuyo en ordenadorlibertad.es o en él, te digo los números, 699-090-675. Ahí directamente, muy fácil, porque no es gratis, lo hemos pagado con nuestros impuestos. Ordenadorlibertad.es o llamando o mandando un mensaje al 699-090-675. Bueno, pues ya estamos de vuelta, Raúl. ¿Chistorras o chorizos? Mira, no, comentaba Carmelo... O lechuguinos. Que si fuesen del PP probablemente las cosas serían distintas y me parece muy acertado porque aquí de fondo siempre hay una doble vara de medir escandalosa que es en sí misma corrupción. Y es que estaba recordando yo, por ejemplo, que el Luis E. Fuerte y el M. Rajoy y toda aquella lista manuscrita de los sobres, todo eso se publicó en el diario El Mundo, que no es precisamente... un diario de extrema izquierda. Quiero decir que es que se está diciendo que hay una campaña de acoso sin precedentes contra el gobierno, cuando realmente lo que está pasando es lo contrario, o sea, que hay una serie de medios de comunicación que están defendiendo lo indefendible, que están al masaje, hasta un punto incluso superando los tiempos peores del felipismo. Los tiempos peores del franquismo, perdóname. Es decir, no ha habido prensa tan adepta al régimen desde el año 75. Y eso también es una de las cosas que explica cómo puede aguantar un gobierno en una situación que en ningún otro país normal aguantaría. Carmelo. Es la clave, no es una de las piezas, para mí es la clave. Es decir, este gobierno corrupto hasta la médula, mentiroso a más no poder y que ha hecho cosas inconfesables y que él mismo había negado meses antes, no estaría en el poder si no fuera porque su circuito de prensa, su circuito de televisión le sirve de escudo y sirve para seguir mandando el mensaje a los suyos de que, bueno, que todo es normal y que está bien y que no pasa nada por entregar sobres con dinero, que lo hace todo el mundo. Si no fuese así, este gobierno habría caído hace mucho tiempo. Bueno, pues nos vamos con Bea, que vamos a hablar de, por si teníamos poco, vuelve el riesgo de apagón. Bea García, que volvemos con apagones. Eso parece. O sea, por lo visto aquí lo único... Bueno, iba a hacer un chiste con que se enciende, casi voy a dejarlo de que se enciende, porque lo iba a relacionar con Ábalos y Koldo y casi mejor que no. Pero vamos, que por lo visto el único sitio donde gastamos dinero, voy a hacerlo por ahí, el comentario, debe ser en el tema prostitución y en el tema cachondeo, porque el tema este lo seguimos teniendo hecho un desastre. Y advertencia ya, incluso de Red Eléctrica, que a mí esto me ha llamado mucho la atención. Sí. O sea, si Red Eléctrica, que es la primera que lo estaba ocultando antes, ya sale diciendo, cuidado que podemos tener un apagón, es que debe estar a esto, de distancia. Sí, parece
parece que Red Eléctrica, bueno, pues ya no quiere volver a ser el hazmerreír del mundo, de un país desarrollado donde se te quede en un cero energético, pero es que vuelven los vaivenes, vuelven las tensiones y vuelve a estar en peligro el suministro en nuestro país. ¿Qué tenemos aquí? Pues la cronología de un segundo apagón que podría sucedernos, podemos decir, en cualquier momento, porque Red Eléctrica, o sea, ya se había puesto un cinturón desde que el 28 de abril nos quedamos en negro, en cero energético, pero es que ahora se lo aprieta un poquito más el cinturón, echa el freno y dice, oye, vamos a cambiar las cosas. ¿Qué pasó aquí? Bueno, 28 de abril, lo recuerdan todos ustedes, cero energético, colapso en el país, España en toda la prensa internacional, desastre económico, desastre energético, y desde entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que Red Eléctrica ha tomado medidas. Fíjate, las renovables no eran las culpables, pero yo voy a tomar medidas para depender más del gas. O sea, porque es una energía que me da muchísima más estabilidad, no queremos nucleares. Nos ha costado un potosí, porque estamos pagando 6 millones de euros por día para blindarnos metiendo más consumo de gas, que está con el precio alto, pero para intentar minimizar el impacto de las renovables. Eran tan buenas que ahora hay que minimizarlas. Claro, hay que echarlas del mix y de hecho, bueno, compramos más gas, luego tenemos más centrales al ralentí por si acaso hay que tirar de ellas y esto, pues como dice Carlos, la factura de la luz ya se empieza a notar todos estos costes añadidos y se va a empezar a notar en el futuro porque no parece que en el gobierno estén dispuestos a hacer ningún tipo de... o dar de cambio estructural ninguno. De solución, nada. Pero nos ponemos ya en octubre, entra el otoño, adiós verano, empezamos todos a trabajar, aumenta la demanda de producción y ¿qué pasa? Que Red Eléctrica ya está notando que, bueno, que esto se nos vuelve a caer, que no me quiero llevar otra vez las culpas de un apagón energético que al final fue un apagón ideológico, claro. Todos lo sabemos, el gobierno quería renovables. El ecoapagón. Exactamente, y la renovable es una energía que no es estable, es una energía asíncrona, es una energía de la que no te puedes fiar, por muy barata que sea. Y entonces, ¿qué hace Red Eléctrica en octubre? ¿Dónde empieza ya a tomar medidas serias? Bueno, pues envía un mensaje de los centros a los centros de control y dice, yo a las renovables las voy a poner un poquito de freno. En lugar de entrar a los 2 minutos, desde que la renovable se pone de 0 a 100, tiene una rampa de entrada y una rampa de salida. ¿Dónde la renovable es más inestable? ¿Dónde te puede generar un problema? Cuando entra y cuando sale. Son picos que son de riesgo. ¿Qué está haciendo Red Eléctrica? Bueno, pues parar. En lugar de 2 minutos, te vas a esperar 15 minutos. ¿Qué es lo que pasa? Que otras energías en la subasta adelantan a esas energías renovables. La renovable se queda perdiendo dinero y tardando en entrar en el mercado. Y esto genera un revuelo, porque la renovable dice, yo aquí, usted me ha dicho que sois el país del sol y el viento y no me está dejando actuar en las mismas condiciones que otras energías. Pues pasan los días, 7 de octubre, Red Eléctrica ya dice, mira, me voy a lavar las manos. Yo creo que llega a la fuente, hace así y dice, yo ya os he avisado. Que esto me puede volver a ir a un cero. Que esto me volvéis a echar la culpa a Beatriz Corredor, que sigue cobrando, la verdad que 600.000 millones de euros no es tan mal, ¿no? Para haber dejado un país a cero. Es una buena compensación. Llega Red Eléctrica y habla con Competencia. ¿Qué le dice a Competencia? Vamos a ver el detalle en el documento que es público, que nos ha dado bastante miedo, y aquí es donde está justificado que estemos hablando del segundo apagón, que no es que nosotros nos lo hayamos sacado de la manga, que ha sido el propio operador, el responsable del suministro, el que ha dicho a Red Eléctrica, bueno, pues hay variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico. Pueden tener un impacto en la seguridad del suministro, apagón, blanco y en botella, corte. Apagón, a cero. Esas variaciones han sido registradas en las 2 últimas semanas. En las 2 últimas semanas está pasando algo que en verano no pasaba y ahora comentamos por qué. Y dice Red Eléctrica, pueden desencadenar en desconexiones de demanda y o generación que terminen desestabilizando el sistema. Tan desestabilizado puede estar el sistema que se puede apagar. Vamos a ver, aquí la historia, para que ustedes lo entiendan, o sea, las energías que no son síncronas, las energías inestables, son las no previsibles. ¿Cuáles son esas? La fotovoltaica y la eólica principalmente. ¿Por qué? Porque no programas el sol, no programas el viento, entonces no sabes cómo te va a llegar ni la radiación ni cómo te va a llegar el viento. De pronto cambia, de pronto baja el nivel, de pronto sube y por lo tanto te producen unos movimientos de inestabilidad, ¿vale? ¿Cuáles son las que son perfectamente estables? Las que tú programas. Tú quemas más o menos gas natural, lo decides tú, es perfectamente programable. Una central nuclear, tú decides cómo explotas, hasta dónde llegas de nivel de explotación del uranio, es decir, lo programas, son perfectamente
perfectamente programables. Una térmica es perfectamente programable. No entro en cuestiones de contaminación o no contaminación, pero te permiten tener un suministro perfectamente estable, ¿vale? A partir de ahí tú tienes unas estables y otras inestables. Si estas las reduces muchísimo, la inestabilidad domina el sistema. Si estas las reduces más y metes más las estables, la estabilidad amortigua la inestabilidad. Es sencillo. Bien, a partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Cuidado porque hay mucha gente que dice, no, cuando llega mucho calor, no. Cuando llega mucho frío, no. ¿Por qué? Sé que puede sonar al revés, no, pero es precisamente en los momentos de temperaturas suaves cuando se corre el mayor peligro. ¿Por qué? Porque en los momentos en los que se necesitan todas las fuentes de energía, verano, aire acondicionado a todo trapo, invierno, calefacción a todo trapo, ¿qué es lo que ocurre? Que tienen que entrar todas. Como entran todas, las estables amortiguan a las inestables. ¿Cuándo tenemos peligro? ¿Cuándo surge el problema? Cuando hacen unas temperaturas más tibias, entonces no tiras de calefacción, pero no tiras de aire acondicionado. ¿Y eso qué significa? Que el 100%, porque son más baratas, para empezar porque están subvencionadas, el 100% de las que te entran y te dominan todo son las inestables, la fotovoltaica y la eólica. Y a partir de ahí no tienes las que amortiguan. Este es el enorme fallo del sistema nuestro. Esto es lo que no quiere corregir el gobierno. ¿Por qué? Porque son ecolomelones, o sea, perdón por el término, pero es que es así. Es que no se puede ser así. Si sabes que en esos momentos puedes tener un problema, ¿cuándo fue el apagón? En abril. ¿Por qué? Temperaturas suaves. Claro, ¿qué es lo que están diciendo ahora todos los expertos? Vamos a ver, si nos metemos en invierno habrá menos riesgo. Pero como tengamos un veranillo de San Miguel, como tengamos una cosa de esas, por eso han surgido esos movimientos. Porque a partir de ahí te domina prácticamente el 100%, se te va al 90, al 90 y pico, las inestables, y no puedes amortiguar. En un momento de esos, de pronto, te baja, y te baja. Te baja y no da tiempo a que entre en el resto. Resultado, te vas al cero. ¿Esta es la explicación? Esto es lo que no ha querido decir Agesen, esto es lo que no ha querido decir Teresa Rivera, esto es lo que no quiere decir Beatriz Corredor. No es tan difícil de explicar, se puede explicar perfectamente. El problema es que tú tengas aquí metida una especie de morcilla ideológica de sectarismo absoluto y absurdo del ecologismo, y quieres meter las verdes porque tenemos que ser verdes y más verdes que los más verdes. Pues más verdes que los más verdes se llama inestabilidad. Sí, y fíjense un detalle, que también en el caso de la fotovoltaica, de la solar, que es la que más problemas está dando, en el caso de primavera y otoño, ¿qué pasa? Que las placas están a pleno rendimiento. Cuando hace muchísimo calor, la placa se fríe, no es capaz de sacar toda la energía, y es que ahora estamos sacando energía renovable de más, y eso, lo que podría ser una solución, y mira qué bien cuánto producimos, es un problema. Por lo que dice Carlos, no hay demanda suficiente y se produce, bueno, pues esa panza de pato que se llama, que es que tú entras a muchísima velocidad y que la demanda no se acopla a la oferta. Hay muchísima oferta cuando hay menos demanda, y cuando hay más demanda, de repente se hace de noche y nosotros nos vamos a cenar y nosotros salimos del trabajo, empezamos a consumir, entonces tienes que meter mucha energía síncrona, y claro, es que el sol se ha apagado, es que nos hemos hecho de noche, y ahí se produce también otro pico de inestabilidad. Todo esto, bueno, pues es fácil de entender para todos menos para el gobierno, pero es que Red Eléctrica, después de comunicarse con la CNMC, poner ella por lo menos sobre la mesa el problema, pasan ni 24 horas y yo ya, o sea, a mí me explota la cabeza. Comunicado de Red Eléctrica, o sea, recula completamente. Ella dice que Beatriz Corredor, que ella no ha dicho nada, que es que ante las informaciones publicadas, ojo, las informaciones que has publicado claro, tú, que dan ganas de decir que eran mías. Ante lo que yo dije, podemos decir que era la verdad. Lanzamos un mensaje de tranquilidad. O sea, de mentira. Devuelvan las pilas y el camping gas, que Red Eléctrica nos lanza un mensaje de tranquilidad. Dice que ellos no han hablado de apagón. No, que va. Si tú estás hablando de que el suministro está en peligro, de que hay inestabilidad y de que se te puede desconexión, que se llama desconexión, que es una desconexión de la red, si no es un apagón. Si yo me desconecto, eso se apaga, o sea, no sigue funcionando. Bueno, pues que no va a ser ni inminente ni generalizado. Aquí yo creo que dicen, bueno, pues si a lo mejor si es en alguna comunidad autónoma no pasa nada, mientras que no se ha generalizado, y dicen ellos que sí que han observado. Bueno, pues lo que hace en realidad Red Eléctrica es matizar sus palabras y ponerse un poco al dictado del gobierno. Lo que hace Red Eléctrica es doblar rodilla. Le ha llamado el gobierno y le han dicho, a ver, no me montes, ¿tú te has dado cuenta de cómo tengo yo el panorama con los ábalos, los coldos, las prostitutas? Para, eso es lo que le han dicho. Así que recula, que si no ese sueldo maravilloso que tienes, Beatriz, va a ser que no. Beatriz Corredor va a ser que te quedas sin él. Y han hecho esta porquería de comunicado que da vergüenza ajena. Porque además dice, hemos observado recientemente, pero no decías ante informaciones publicadas y ahora reconoces que eran tuyas, hemos observado recientemente variaciones de tensión que deben evitarse. ¿Quién las va a evitar?
¿Cómo que deben evitarse? Claro. Si eres tú. Bueno, venga. Pero que no han supuesto riesgo de suministro. No, riesgo claro que han supuesto. Sabemos ahora que efectivamente se han quedado dentro de los límites admisibles, pero tú emitiste la nota porque temías que no estuvieran dentro de los límites admisibles, y obviamente. El protocolo encima días antes, o sea que tú ya has actuado, ya has tomado medidas, llevas tomando medidas desde el apagón, has tomado medidas el 1 de octubre y has mandado una cartita a la CNMC donde le estás pidiendo que tienes que tomar más medidas y una serie de indicadores. ¿Para qué? Para desplazar a las renovables. Y ahora que nos dices que es que desde el operador hemos actuado como siempre. Mentira, esto es algo insólito, esto no lo habéis hecho como siempre, es la primera vez que tomáis este tipo de decisiones, o sea que es que una mentira más de Red Nunca había Eléctrica. habido un comunicado de este estilo, así, con esa magnitud, con esa rotundidad, como el anterior, no como el de mentirijillas. Claro. Y luego una cosa, pero si es que, vamos a ver, nosotros tenemos unas fuentes inestables que las estamos subvencionando, quítenle la subvención y de esta manera ya entrarán menos en el precio, porque entran por precio. Bien, y luego tenemos una nuclear que le hemos multiplicado por 3 la carga fiscal, quítele el castigo y entrará más, ya está. Simplemente con eso ganábamos estabilidad, pero ¿va a hacer esto un ecologista extremo? No, por Dios, que me sacan del club verde. Bueno, pues mentira de Red Eléctrica, recordarán todos ustedes que Beatriz Corredor, o sea, la gran mentira de Beatriz Corredor fue antes del apagón. Vamos a recordarla porque si tenemos el apagón presente de hace unos meses, cuando ella nos decía que no iba a pasar, entonces, ¿qué estaba haciendo? En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unos componentes más avanzados. Y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida, que en España no puede pasar. Es Beatriz Pinchazo. Sí. Ha repetido la escena cuando estuvo responsable de vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero. Y justo antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, se liaba en todos los informativos, en todas las entrevistas, a decir, compren casa, no hay una cosa mejor que el mercado inmobiliario en España. No sé si dijo lo de no es falso patriotismo, pero debe ser lo único que le faltó en la frase. O sea, cuando le vean a Beatriz Corredor decir, compren casa, no pasa nada con el sistema eléctrico, salgan corriendo, literalmente. Ella nos dice que estemos tranquilos. Ahora ustedes, cada uno, que decida si va a estar tranquilo, si no va a estar tranquilo, pero lo que está claro es que nos pidió tranquilidad, nos fuimos a cero, nos pide ahora Red Eléctrica tranquilidad y no sabemos lo que va a pasar, pero probabilidades hay. Hala, pues ya saben, a comprar pilas y a levantar España.